En este video vamos a ver pasos a seguir para analizar un texto correctamente. Antes que nada, es necesario leer la obra, sea un poema, un cuento, la novela, etc., dentro de su contexto histórico y social, el año de publicación, el lugar, el autor y demás. Antes de analizarla, hay que tener en cuenta los siguientes puntos. Tenemos que determinar la voz narrativa o poética cuando veamos poemas, que puede ser la misma o cambiar durante el transcurso de la narración. Además, identificar los tiempos de la narración, no solo cuándo sucede, sino también si hay alguna narración que vaya al pasado o al futuro. Otra cosa muy importante es plantear el tema principal de la obra. Esto tiene que ver con el conflicto al que se enfrenta el personaje principal y que le da sentido a toda la obra. Puede que haya temas secundarios que atraviesen la historia a medida que el principal transcurre. Si hay, es importante encontrarlos. Y por último, reconocer el argumento de la obra. Esta es la estructura que tiene cualquier obra literaria: cómo empieza, cómo se complica y cómo se soluciona, lo que conocemos como inicio, nudo y desenlace. Ahora sí, estamos preparados para pensar un punto de análisis. El punto de análisis es un lugar desde donde vos te parás. Es en donde vos podés leer la obra. Dependiendo de lo que se quiera lograr, puede ser objetivo o subjetivo. Esto va a depender del tipo de texto que uno vaya a escribir. Si es un texto crítico, tiene que ser lo más objetivo posible y siempre con fundamento teórico que respalde lo que se dice. Para determinar el punto de análisis, es importante haber identificado bien los temas anteriores para entender en profundidad la obra que se quiere analizar. Una vez hecho eso, se puede elegir qué analizar, qué mirar, en dónde hacer foco. El punto de análisis sirve para no volver a contar la obra. Si yo quiero analizar un texto, no lo voy a resumir, voy a criticar desde un lugar específico. Lo ideal siempre es tener uno o más textos teóricos que me permitan tomar una postura desde donde pueda analizar la obra. El punto de análisis siempre tiene que ser consistente con todo lo anterior, tiene que tener sentido con la obra. Además, tengo que poder respaldarme en la obra y en los textos teóricos que utilicé para fundamentar mi opinión. Es importante utilizar bien las citas bibliográficas. Acá les dejo 3 de las más comunes: para citar un libro de un autor, un capítulo o artículo de un libro o una página web según las normas APA. También hay que tener en cuenta las citas dentro del texto. Si la cita tiene 2 o 3 renglones, va entrecomillada seguido de 2 puntos. Pero si la cita tiene más de 3 renglones, va separada del texto. Se ponen 2 puntos y abajo se pone la cita completa. Esta tiene que verse con más márgenes y menor letra que el resto del texto para que haya una diferencia visual. Además, no lleva comillas. Al lado de ambas citas van entre paréntesis el apellido del autor, el año de publicación y la página del texto desde donde sacaron la cita. Acá frenen el video y lean con atención los 3 ejemplos. Es importante que tengan esto en cuenta siempre que vayan a citar porque es la manera correcta de hacerlo. Por último, una vez que tengan la información y las ideas, tienen que saber cómo escribir su texto. La estructura del análisis es de la siguiente manera. La introducción, por un lado, donde tienen que poner qué obra es, qué autor, qué año y cualquier otro dato que consideren importante para entender lo que van a analizar. Acá se encuentra algo llamado tesis, que es una oración aproximadamente, puede ser un poquito más, que enuncia nuestro punto de vista y de análisis. Por ejemplo, la realidad es que la obra de Kafka es autobiográfica. Si esta fuera mi tesis, significa que durante el resto de mi escrito voy a defender esta postura con argumentos teóricos o del texto que la validen. Después está el desarrollo, que es en donde ampliamos nuestra tesis. Acá tienen libertad de defender como quieran lo que ustedes postularon, pero es importante que su punto de análisis sea comprobable. Tienen que demostrar que leyeron la obra y entendieron lo que transmite. Es importante citar partes de la obra y de los textos teóricos que utilicen para analizarla. Y la conclusión, esta parte es en donde cierran sus ideas, vuelven a la tesis y reafirman todo lo que explicaron. Eso sería todo. Cualquier duda me pueden escribir. Nos vemos.